Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, contentos de regresar con Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí con nosotros y hoy es 1 de diciembre. 31 días le quedan al año 2024. Ya han sido muchos años de protección de parte de nuestro Dios. Todos estos días que han pasado de este año en que el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido. Sin lugar a dudas, Jehová es nuestra fortaleza y damos gloria a Dios por tenerles a ustedes en este 1 de diciembre, ahí conectado con Radio Amanecer en Estudio. Pastor Mato, Dios te bendiga. Bienvenido al mes de diciembre, hermano. Aquí entramos, pastor, al último mes de este año 2024. ¿Cómo ha pasado rápido este año 2024? Pero hasta aquí Jehová nos ha guardado, nos ha bendecido y queremos estar agradecidos con nuestro Dios por sus bondades. Él ha sido fiel, ha sido nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hoy podemos estar agradecidos porque hasta aquí Él nos ha conducido. Y este sábado 21 de diciembre, cuando celebramos la ofrenda de gratitud una vez más, con corazones llenos de alabanza y adoración y gratitud a nuestro Dios, acudiremos a cada iglesia a depositar esa ofrenda porque Jehová ha sido y será siempre nuestra fortaleza. Amén, así es, pastor. Sé que todos nuestros oyentes se preparan para una ofrenda generosa a nuestro Dios, una ofrenda que hace posible que Radio Amanecer continúe siendo un referente en nuestro país y en el mundo. Son 24 horas corridas de bendición, de predicación de la palabra de Dios, de llevar esperanza. Estamos hablando de una radio que no tiene anuncios comerciales pagados. Estamos hablando de una radio que todo cuanto promueve tiene que ver con ensanchar el evangelio de Dios, llevar paz, llevar bendición, sacar de nuestra mentalidad tanta publicidad tóxica que existe y estar enfocados precisamente en un mensaje de esperanza y de bendición. Eso hace posible tu ofrenda de gratitud este 21 de diciembre, ese sábado maravilloso aquí en República Dominicana. Y qué bueno, pastor, que este mes de diciembre viene acompañado de muchas inauguraciones de templo, de conciertos, de festivales, de actividades lindas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Y yo no puedo dejar de mencionar en este día, en este domingo, que ya también necesitamos ir saldando el tema de la matrícula de nuestro Campolí Nacional de Conquistadores Nehemías, tiempo de reformas. Recuerden que la matrícula cierra en el mes de enero, pero en diciembre es la fecha mejor para usted saldar su matrícula de cada club de conquistadores. Así que a apoyar y ayudar, queridos oyentes, a nuestros clubes en nuestras iglesias. Vamos a orar así como están. Padre, gracias te damos por la bendición de llegar a este primer día de diciembre. Gracias por tu cuidado, Señor, durante todo este año. Y queremos, Señor, que tu cuidado pueda continuar con nosotros todos los días de nuestra vida y en este último mes de diciembre, Señor. Bendícenos ahora al estudiar la lección que corresponde para hoy. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en este primer día del mes de diciembre, domingo 1, y estamos estudiando el título Les he dado ejemplo. El discurso de despedida nos presenta aquí la guía de estudio, presentado en San Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17, instruye aquí Jesús a sus discípulos acerca del futuro. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés que encontramos en el libro de Deuteronomio, y también a la bendición que Jacob dio a sus hijos en Génesis 47 hasta el 49, o también a las instrucciones de David dada a su hijo Salomón antes de morir, en Primera de Crónicas capítulo 28 y 29. Aquí Jesús consuela a sus discípulos respecto a su partida, promete un sustituto que lo ha de representar, el Espíritu Santo, quien los guiará a la verdad, y predice también el dolor
que vendrá a él y también a sus discípulos. Exhorta a los discípulos a que permanezcan firmes y fieles al cometido y al llamado que él les ha hecho. Por ello, quiero que leamos juntos los textos que aparecen en el capítulo 13 de San Juan, desde el verso 1 hasta el verso 20. Juan capítulo 13, verso 1 al 20. Allí vamos a leer varios versículos, pastor. Voy a leer los primeros 10 y usted entonces continuará a partir del versículo 11. Juan capítulo 13, verso 1 en adelante, leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino hasta Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le respondió y le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús entonces le respondió: Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondiéndole le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dice el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Interesante, respondiendo a las preguntas que aparecen entonces en la guía de estudio, ¿qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante para nosotros hoy? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús para nosotros que vivimos en esta parte de la historia? El texto comienza hablando de que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado. No olvidemos que en el Evangelio de Juan, Jesús se habla mucho allí de que su tiempo no había llegado, que no era mi hora. Cuando Jesús hablaba de esta manera, él estaba enfatizando que tenía claro a qué había venido y que tenía una cita en el Calvario en un momento determinado de la historia donde él debía estar colgado en una cruz para poder expiar y salvar al mundo de sus pecados. Por eso hay que estar planificado en la vida, la planificación, el propósito de vida que tenemos cada uno, debemos tenerlo claro para los pasos que hemos de dar en cada circunstancia de nuestra vida, esté guiado con ese propósito de vida que hay para cada uno de nosotros.
También el texto nos presenta que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Ese hasta el fin es un amor hasta lo máximo, a tal punto que se hizo siervo. Encontramos aquí a un Dios encarnado, a un Jesús, como lo presenta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, quien siendo Dios no se vanaglorió de eso, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo aún más humillante, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos ahora a Jesús tomando un lebrillo, tomando una toalla, tomando aquí un recipiente de agua y se presenta de esta manera para lavar los pies de sus discípulos. Se hace siervo. El término siervo que aparece aquí es un uperete, es el término griego que aparece allí. Un uperete era un tipo de siervo que cuando alguien llegaba a un hogar, a una casa, de caminar grandes distancias, recordemos que en aquellos tiempos no habían calles entalviadas, todo era polvoriento, de manera que las personas cuando llegaban a un hogar, llegaban no solamente con los pies empolvados, sino también toda la cabeza, todo el cuerpo. Pero aquí encontramos a un Jesús tomando esa acción de un siervo, de un uperete, de alguien que está allí en la casa para lavar los pies de aquellos que llegan. Eso es lo que Jesús está presentándonos, esa humillación que Él hace con la finalidad de levantar y enaltecer a sus discípulos a la condición a la cual Él los quiere llevar. Y este uperete que hacía estas acciones en el Nuevo Testamento, en los tiempos bíblicos, era alguien que tenía la misión de obrar de esta manera. Jesús está tomando esa imagen, esa forma de siervo, dándonos a entender que Él vino como el que sirve, no como el mayor. Por eso nos amó hasta el fin, hasta lo sumo, no se vanaglorió. Y hizo eso porque Él sabía que sus discípulos necesitaban entender en esa lucha que ellos tenían de uno ser el mayor en el reino, que no es el que es el mayor, el que está por encima de todo, sino el que sirve, el que se hace grande. Y Jesús está dándonos ese maravilloso ejemplo para que entendamos que en la vida nosotros también tenemos que ser siervos de los demás. Muy interesante, pastor. Es una lección simplemente impresionante la que Cristo hace en Juan capítulo 13. Por cierto, es el único evangelio que presenta este relato. Usted no lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Solamente Juan presenta esta acción que precede precisamente la última cena o la santa cena, como podemos también llamarle, que luego Cristo comparte con sus discípulos. Como ya presentó el pastor Matos, Cristo realiza una acción que era una acción de un siervo, de un esclavo. No había nadie pagado para ese fin en esa cena. No había nadie que se hubiese contratado para que hiciera ese trabajo. O ninguno de los discípulos contaba con un siervo que lo hubiese llevado a ese lugar para que hiciera este acto, que no era un acto de realeza. Reitero, en la percepción judía, es bueno entender que en la cultura bíblica, en el tiempo de Jesucristo, la cabeza representaba la parte más noble del cuerpo y los pies la menos digna. Por lo tanto, prestarse para tocar los pies y lavar los pies era un acto degradable en una persona en el tiempo de Jesucristo. Y como ya el pastor planteaba, era una acción de un siervo, de un esclavo. Así que si bien es cierto, había la necesidad de hacerlo, y es bueno entender, Cristo no vino a la Santa Cena con la intención de lavar los pies de los discípulos. No quiero que me malentiendan esto. Cristo lo sabe todo, pero obviamente se suponía o debió haber alguien que le hiciera eso, o debió haber una disponibilidad en algún discípulo para hacerlo, pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. El asunto es que nadie estaba dispuesto a ponerse a lavar los pies de otra persona y manifestar de esa forma que es un siervo, o sea, que es simplemente un esclavo, que su nivel es inferior al de los demás. Pero usted nota que aquel que es el Señor, como claramente Cristo lo dijo, yo soy el Maestro y el Señor, y bien ustedes lo dicen porque lo soy. Ahora, si yo siendo el Señor y el Maestro estoy lavando los pies de ustedes, entonces hagan ustedes lo mismo. Por años hemos llamado a este rito el rito de la humildad.
ese concepto que también Pablo presenta de cómo ver a los demás como superiores a nosotros, de cómo tener esa actitud de humildad ante otras personas, de cómo no creernos las cosas más extraordinarias y grandes que existe, y de esa forma estar pisando o difamando o humillando a otros. Cristo, hermano, Cristo mismo toma agua, toma una vasija y empieza a lavar los pies sucios de la gente. Hoy por hoy, pastor, y yo estoy seguro que usted ha participado en miles de Santa Cena, igualmente su servidor, cuando vamos y lavamos los pies de alguien, no es porque estén sucios. La gente de la Santa Cena no va con los pies sucios. Usted lo va a notar. Yo le invito que la próxima Santa Cena, normalmente hacemos en diciembre o en enero, usted va a notar que la gente, como que sabe que hay una Santa Cena, va con sus pies muy bonitos, medias limpias, van y se hacen un pedicure, ¿no, verdad? Así es. Una cosa muy bonita. Y obviamente se convierte en un símbolo hoy por hoy. Usted no lava los pies del otro porque esté sucio. Ahora, en el tiempo de Cristo no era un símbolo, ¿eh? No estamos hablando de un símbolo. Estamos hablando de pies llenos de tierra, Pastor, sucios. interesante lo que presentas acerca del rito, hacerlo hoy. Hoy humillarse y ir a lavar los pies de alguien es un acto simbólico y también es un acto sencillo comparado, como bien dices, con aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había pedicure, no había corta uña, pastor. ¿Oíste? Eso es así, hermano. No había corta uña. Yo no sé cómo se arreglaban las uñas, se la cortaban. Algún cuchillo, pero de alguna cosa no quedaban tan bonitas como quedan hoy cuando usted se arregla los pies y se hace un trabajo allí. Realmente y verdaderamente era un acto humillante. Era un acto humillante. Pero Jesús lo hizo por amor. Me llama también la atención que cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos, si ustedes notan, Jesús llamó a 12 hombres que estaban en el vulgo, en la parte baja de la sociedad. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, llamó a Jacobo, sí, a Natanael, a aquellos discípulos que él buscó, que fueron parte de su ministerio durante 3 años y medio, fueron personas que él llamó de la clase baja, de la sociedad en la cual ellos se encontraban. Pero ahora, en la cena, en el aposento, él encontró 12 señores, porque ninguno osaba tomar el lebrillo y lavar los pies. Se dio un ambiente tenso por un momento en aquel aposento, en aquel lugar, porque Jesús estaba allí esperando a ver si alguno tomaba la decisión de ir a lavar los pies de sus discípulos, pero ninguno osó hacerlo. Fue el Señor Jesús quien, tomando el lebrillo, como presenta el Evangelio de Juan, tomando la toalla, entonces se dispuso a hacer este acto de humildad, de lavar los pies de sus discípulos. Y aún Pedro, cuando llegó donde le dijo: Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies. Pero al Jesús explicarle que si no lo permitía, no iba a tener parte con él, entonces Pedro osó a decir: Señor, no solamente los pies, lávame por completo, porque quiero estar contigo en esa parte que tienes reservada para aquellos que te seguimos y te amamos. Hace años que ya se habla de un liderazgo, pastor, de servicio. El concepto del líder siervo. Hay mucha literatura que habla acerca de esto, y obviamente el concepto del líder siervo es un concepto cristiano, es un tema que está basado en lo que la Biblia enseña y precisamente está basado en Jesucristo, el líder que sirvió. Y qué interesante que el mismo autor presenta, por ejemplo, sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena del Señor. Este concepto de el líder siervo, aquel que está liderando con la intención de dar un mayor servicio, es el concepto que debería primar en cada persona que dirige algo, Pastor Matos. Hoy vivimos en un mundo donde la competitividad, donde el sentido de liderazgo es simplemente para yo lucrarme más, para yo ejercer mayor poder, para yo recibir mayores aplausos, para yo ser más visto,
me gusta tomar todos los escenarios, quiero hablar en cada momento que se pueda, quiero que la gente me dé la gloria, quiero que la gente me dé el aplauso. El concepto, pastor, de siempre querer brillar, que se vende mucho hoy por hoy, y eso es lo que se ve en el mundo. O sea, lo que el mundo exhibe es eso, un líder que hace todo. Ni siquiera se presenta el equipo que está detrás, simplemente la persona del líder, como si fuera el Dios que está actuando en cada cosa. Tal idea, familia, no debería ser así entre nosotros, porque el concepto de liderazgo que la Biblia presenta no es un tema de buscar el aplauso personal o buscar que la gente me vea a mí o que vea al pastor Matos. No. La idea es cómo yo puedo servir. Lo que nuestra iglesia enseña es que si estamos en un nivel de autoridad, en algún nivel alto, en el concepto del organigrama de la iglesia, es simplemente porque estoy en una mayor disposición de ayudar, en una mayor disposición de servir, en una mayor disposición de entrega, en una mayor posición de compromiso. Eso es servicio. Y eso debería ser el liderazgo que nos caracterice. Aquel que, si bien es cierto, y estaba pensando en esto, el líder no es puesto para que lave los pies, pero sí que lavar los pies lo hace. Y lo hace contento. Y lo hace como una muestra de que no se cree la cosa más grande. Estamos hablando que Dios en la carne, se pone a lavar pies sucios, porque los discípulos que se creen demasiado grandes, como decía Pastor Mato, no están dispuestos a hacerlo. Pero Dios sí está dispuesto a hacerlo. Amén. Y deberíamos nosotros como entender ese concepto de liderazgo, de cómo bajarnos un poquito nuestro ego, de cómo bajar un poquito ese nivel a veces de gloria que nos creemos y cuantas cosas, y entender que si estamos en algún lugar, número uno es porque Dios nos puso ahí. No nos perdamos con eso, familia. Yo estoy en el lugar que estoy porque Dios quiso. Usted está en el lugar que está porque Dios quiso. Y si Dios un día te coloca en un lugar de autoridad, es porque a Dios le plugo hacer eso. O sea, es Dios que te coloca ahí. Y te coloca ahí, y yo no debería olvidar nunca eso, me colocó ahí para servir, para hacer las cosas bien hechas, para no creerme la cosa más grande. Así que no estés buscando, no te estés creyendo una cosa extraordinariamente grande en el sentido de que tu persona lo es. No, es Dios, familia, es Dios. Y nosotros podamos dar el servicio que nos corresponde dar sin importar cuál sea la acción que tengamos que hacer. Les he dado ejemplo. Cuando pienso en la vida de Jesús, realmente en su gloria, en su trono y en la vida que vino a vivir a esta tierra con la finalidad de rescatarnos a nosotros de nuestra condición, no me queda más que alabar y glorificar su nombre y pedirle en oración que me ayude, que nos ayude a tener una actitud similar a la que él tuvo en esta tierra. ¿Cuántas veces, pastor, amigos que nos escuchan, vemos en la iglesia, en esa ocasión de la cena, personas privarse de la misma por una simple situación con alguna persona, ya sea en la misma iglesia, ya sea familiar, ya sea en un compañero de trabajo, en algún lugar? Y realmente la cena del Señor no es para aquellos que no hemos fallado, es para aquellos que realmente hemos fallado. La cena se da para que restauremos esas relaciones rotas, para que podamos reconciliarnos con aquellas personas que de alguna manera hemos afectado y hemos dañado en nuestra vida. Imaginémonos por un momento en la eternidad, cuando lleguemos al cielo. Usted que de alguna manera se acercó a alguien, se humilló, le habló, le dio un saludo a alguien que tal vez le ignoró, a alguien que tal vez pasó por alto algo en usted en su vida, y que usted en una actitud de humildad dio el paso, le saludó, le dio el aprecio, le dio el cariño, le dio el servicio que esa persona necesitaba. Ahora imaginémonos en el cielo, cuando lleguemos allá. Dios nos dará la bienvenida, Jesús coronará nuestras sienes y nos dará un sitio a su lado por toda la eternidad. Y usted se verá allí con aquella persona que en ese acto de humildad usted pudo rescatar, que usted pudo acercarse a él, que usted se humilló, y usted darse cuenta por un instante que si usted hubiese mantenido esa actitud, usted no estaría allí en ese momento disfrutando de los deleites eternos y de las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy Dios nos invita a que miremos su ejemplo, no el de Roberto Matos, no el del pastor David Uribe, no el de ningún ser humano, el ejemplo de Jesús.
y ver cómo se despojó de toda su grandeza y vino y nos alcanzó y se acercó a nosotros en la condición y donde estábamos. Un pensamiento muy interesante, pastor, en Testimonio tomo 5, en la página 1112 y 1113. Elena de White escribió: el rito del lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Para los suyos, no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio. Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en manos de los hombres. Lo consideró de tanta importancia que él mismo lo hizo. Aquel que era igual a Dios lavó los pies de sus discípulos. Y qué interesante la forma que se expresa aquí, pastor. Y qué bonito ver que Dios estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos como un ejemplo de lo que nosotros también deberíamos hacer. Este rito de humildad nos enseña lecciones muy importantes, amigos oyentes, de cómo podemos darnos por otros, de cómo considerar a los demás como superiores a nosotros, como dice el apóstol Pablo, de cómo estar dispuesto a lavar los pies de otras personas. Y de esa forma también practicar como si fuera un pequeño bautismo también, como se narra en el deseo de todas las gentes. Y ahí en oración pedir a Dios que purifique nuestros corazones cuando estamos delante de Él. Así que vamos a humillarnos, busquemos ese ejemplo, imitemos ese ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si te humillas, Dios te exaltará, te dará un nombre nuevo y te dará un sitio a su lado por toda la eternidad. Que nada prive en ti de eso, de lograr y estar allí. Ve y humíllate, ve y sirve, ve y haz como Él nos dio ejemplo, para que su nombre en nuestra vida sea glorificado. Te invito para que me acompañes y oremos en este momento a nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre, muchas gracias porque nos diste ejemplo como el camino, la verdad y la vida, como aquel Dios que se hizo hombre y se humilló y vino entre nosotros para darnos la esperanza de la vida eterna. Nos rendimos ante ti en este momento y queremos que tu ejemplo marque la diferencia en cada uno de nosotros y nos ayude a actuar y a vivir como tú lo hiciste. Obra en nuestro favor y cumple tu promesa en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.